Tú no lo ves, pero hay algo en ti que el mundo necesita. Una forma única de mirar, de sentir, de tocar la vida. Eres más valioso de lo que crees. Y aunque a veces el ruido allá afuera te haga dudar, no puedes dejar que el mundo te convierta en lo que no eres. No te apagues. No te ocultes. No te traiciones. Porque hay personas que aún no te conocen. Y ya te están esperando. Hoy quiero darte 3 pasos. No para volverte perfecto, sino para seguir siendo esa persona tan preciada. Esa que el mundo aún necesita. Asterisco. La dudosa luz de Lucas. Lucas tenía 34 años y una habilidad que de niño lo hacía brillar: escuchaba. No solo oía. Escuchaba de verdad. A sus amigos cuando lloraban, a su madre cuando callaba, a los extraños en los parques cuando apenas murmuraban. Tenía esa sensibilidad especial que pocos entienden y que muchos aplastan. Desde niño, cuando alguien estaba triste, Lucas lo notaba antes que hablara. Cuando alguien fingía estar bien, él detectaba la grieta detrás de la sonrisa. No sabía explicarlo, pero podía sentir a los demás. Su don no era un superpoder, sino una antena fina, humana, que lo conectaba con lo profundo, lo real, lo invisible para la mayoría. Pero con el tiempo, esa luz se volvió un estorbo. Tienes que ser fuerte, no tan sensible. Eso no da dinero. Deja de preocuparte tanto por los demás. Vas a terminar frustrado. Palabras como esas comenzaron a tallarse en su mente como piedras en la piel. Primero dudó de su don. Luego se avergonzó de él. Y por último, lo escondió. Cerró la antena. Apagó la luz. Y comenzó a cumplir con el libreto. Estudió contabilidad. No porque quisiera, sino porque era práctico. Consiguió trabajo en una oficina gris, llena de correos, reuniones que no importaban y reportes que nadie leía. Todos los días parecían el mismo. Las sonrisas eran de plástico. Las conversaciones, un guión predecible. Y su voz interior, cada vez más apagada. Lucas ya no escuchaba. Ni a los demás, ni a sí mismo. Pasaron los años. Y con cada cumpleaños, sentía una sospecha creciendo dentro de él como una grieta en el concreto. Estoy vivo, pero no estoy viviendo. Pero era más fácil seguir. Más cómodo. Más seguro. Así que lo hacía. Hasta que un día, algo cambió. 2. Una mirada diferente. Aquel martes parecía como cualquier otro. Rutina. Café apurado. Metro lleno. Pantalla encendida. Pero esa tarde, mientras salía de una reunión, escuchó una voz tras él. Disculpa, ¿tú eres Lucas? Él volteó. Una mujer de unos 40, mirada tranquila, sonrisa suave. Soy Daniela. Estudiamos juntos en secundaria. ¿Te acuerdas? Lucas la reconoció al instante. Daniela era una de esas personas que siempre irradiaban calma. No habían sido grandes amigos, pero sí compartían clases y pasillos, conversaciones cortas pero sinceras. Claro que sí. Daniela. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Charlaron un rato. Nada profundo. Intercambiaron números, hablaron del pasado. Y justo cuando se iban a despedir, Daniela le dijo: ¿Sabes, Lucas? Siempre recordé algo de ti. Tú eras de los pocos que escuchaban de verdad. Te lo agradecí muchas veces por dentro, aunque nunca te lo dije. Y se fue. Lucas se quedó parado en la calle, como si el mundo se hubiera detenido por un segundo. Nadie le decía eso desde hacía más de 10 años. Aquella frase, simple pero sincera, removió algo que él creía muerto. ¿Y si esa parte de mí no está perdida? ¿Y si era valiosa,
y la enterré por miedo. Esa noche no pudo dormir. No por ansiedad, sino por una semilla nueva que se abría paso. Una esperanza. Una sospecha distinta. Quizás soy más valioso de lo que me dijeron. 3. La puerta entreabierta. Los días siguientes fueron silenciosos. Pero no de esos silencios vacíos, sino de los fértiles. Lucas comenzó a observar más. En el metro, en la oficina, en la calle. Y notó algo que antes ignoraba: el mundo está lleno de gente rota que no sabe cómo pedir ayuda. Y él, aunque oxidado, aún podía sentirlo. Decidió recuperar el hábito de caminar sin rumbo. Salía de la oficina y caminaba sin destino. Solo para ver, para estar. En uno de esos paseos, se sentó en una plaza y escuchó llorar a un joven. No lo interrumpió. Solo se quedó cerca. El chico lo notó, y después de unos minutos, le dijo: «Gracias por no irte. A veces solo hace falta que alguien no se vaya». Esa frase fue otro disparo en el alma. Lucas volvió a casa con los ojos brillando. Algo en su pecho se había movido. Como una ventana que llevaba años cerrada, y por fin dejaba pasar el aire. Esa noche, abrió un viejo cuaderno donde solía escribir. Leyó cosas de su adolescencia, textos donde describía cómo sentía el dolor de los demás, cómo quería cambiar el mundo con palabras y gestos, cómo soñaba con ser psicólogo, o escritor, o simplemente alguien que ayudara. Y lloró. Porque no se había olvidado de ese niño. Solo lo había escondido. 4. La grieta que ilumina. Las semanas siguientes fueron distintas. Lucas no renunció a su trabajo. No dejó todo atrás. Pero algo dentro de él empezó a transformarse. Volvió a escribir. A leer sobre temas que le apasionaban. Psicología, filosofía, espiritualidad. Se inscribió en un curso de escucha activa online. Participaba en foros donde la gente compartía sus dolores. Y ahí estaba él, contestando mensajes, dejando palabras sinceras. Empezó a sentir, otra vez, que servía para algo más. Un día, una compañera del foro le escribió: «Lucas, tus palabras me evitaron una noche muy oscura. Gracias por existir». Ese mensaje fue otra llama. Otro recordatorio. Tú tienes un valor que no depende del cargo que ocupas. Ni del sueldo que cobras. Ni de lo que otros esperan de ti. Tu valor está en lo que puedes dar al mundo, desde lo más auténtico de tu ser. Lucas comenzó a salir con Daniela. No fue un amor repentino, sino un reencuentro de almas. Ella también tenía heridas. También había escondido su arte. Y juntos comenzaron a sanar. Ella pintaba. Él escribía. Ambos escuchaban. Ambos volvían a ser quienes eran, sin pedir perdón por ello. 5. El niño en el espejo. Un sábado por la mañana, Lucas fue a visitar a su madre. Ella estaba más vieja, más lenta, pero con esa ternura intacta. Dijo: «¿Te ves más feliz?». Lucas sonrió. «Creo que sí, mamá. Estoy recordando quién soy. Nunca lo olvidé, ¿sabes? Solo esperaba que tú lo recordaras». Esa frase lo desarmó. No necesitó más. Esa tarde, buscó una foto antigua. Tenía 9 años. Estaba en el parque, con una libreta en las piernas, escribiendo mientras un anciano le contaba su historia de amor con una mujer que ya había partido. Lucas miró esa foto por minutos. «No te voy a fallar otra vez», le dijo al niño del retrato. «No voy a esconderte nunca más». 6. El recordatorio final. Hoy Lucas tiene 36. Ya no trabaja en aquella oficina. Da talleres de comunicación empática en centros comunitarios. Tiene un canal donde comparte reflexiones sobre la escucha,
la conexión humana, el valor de lo sensible. No es famoso. No es millonario. Pero está vivo. Cada vez que alguien le escribe para agradecerle, él se lo dice a sí mismo. Te lo recordará el gran valor que tienes. Eres más valioso de lo que te dijeron. Porque te dijeron que eras débil por sentir. Que eras tonto por escuchar. Que eras inútil por no encajar. Pero estaban equivocados. Tu valor no cabe en un título. Ni en un salario. Tu valor está en lo que tocas, en lo que sanas, en lo que despiertas. Y si hoy tú, el que está leyendo esto, sientes que estás desconectado de tu verdadera esencia. Si has creído que no eres suficiente porque no encajas en lo normal. Escucha con atención. Estás aquí por una razón. Y no es para cumplir con todo lo que otros esperan. Es para ser tú. Pleno. Íntegro. Con luz propia. Así como Lucas. Vas a recordar el valor que tienes. Porque nunca lo perdiste. Solo lo habías olvidado. Aquel sábado dejó una marca. No en su calendario, sino en el rincón más profundo de su pecho. Mientras caminaba de regreso a su casa, Lucas sentía algo que hacía mucho no experimentaba, una conexión real, sin filtros, sin roles, sin deberes, solo presencia. Las calles estaban tranquilas. El sol comenzaba a esconderse, tiñendo de naranja los edificios gastados de su barrio. Los pasos de Lucas eran lentos, pero no por cansancio. Caminaba despacio porque algo dentro de él quería saborear el instante. Como si, por primera vez en años, el mundo exterior se alineara con su mundo interior. Al llegar a su pequeño apartamento, se sentó en el sillón que siempre evitaba. Ese que estaba junto a la ventana. Solía molestarse con la luz que entraba por ahí, con el polvo acumulado en las esquinas del vidrio, con la vista monótona del estacionamiento. Pero esa noche, vio diferente. Ya no era una ventana más. Era una oportunidad. Esa niña lo había despertado. Al día siguiente, temprano, Lucas abrió una libreta que no tocaba desde hacía años. Una libreta que tenía guardada en una caja bajo su cama, junto con algunas cartas, dibujos y un par de fotos. Al abrirla, encontró hojas a medio llenar, frases sueltas, reflexiones escritas en noches solitarias que alguna vez le sirvieron de refugio. Tomó un bolígrafo y, sin pensarlo mucho, escribió. Escuchar el silencio de otro es una forma de amor. Ayer lo recordé. Ayer volví a mí. No fue mucho. Pero no necesitaba hacerlo. Era el primer trazo de un regreso. Los días pasaron. Pero algo había cambiado. Lucas comenzó a prestar más atención. A su entorno, sí. Pero sobre todo, a las personas. En el metro, ya no se perdía en su celular como antes. Observaba. A veces sonreía. A veces sentía tristeza al ver tantos rostros vacíos, tan parecidos al que él había llevado por tanto tiempo. Una tarde, en una librería de barrio, se topó con un libro que no conocía, El arte de estar presente. Lo tomó casi por impulso. No era de esos que hablaban de técnicas, ni de pasos para la felicidad. Era un diario de experiencias de una mujer que había dejado su carrera para cuidar a su madre enferma. Página tras página, Lucas se sintió tocado. El valor de lo invisible. La fuerza del silencio. La belleza del acto de estar. Se llevó el libro. Lo devoró en 3 noches. Y cada vez que terminaba un capítulo, volvía a esa libreta y escribía algo. Una mañana, mientras tomaba café en un parque, vio a una mujer mayor con un bastón que intentaba sentarse en una banca. Sin pensarlo, fue hacia ella, le ofreció ayuda y se sentó a su lado. No hablaron por largos minutos. Solo compartieron el espacio. Ella lo miró, le sonrió y dijo:
Hoy mi hijo no vino. Pero me alegra que te sentaras. Lucas solo asintió. Y en su pecho, algo volvió a vibrar. La presencia era suficiente. Esa semana decidió visitar más seguido a su hermana. No para dar consejos. No para intervenir. Solo para estar. Jugaba con su sobrina, la ayudaba con las tareas y a veces simplemente se sentaba a leer mientras ella dibujaba. Un día, su sobrina le entregó un dibujo. Era un hombre grande, con barba, al lado de una niña. Abajo, en letras torcidas, decía, «Gracias por escucharme». Lucas se fue al baño. Lloró en silencio. No porque el dibujo fuera bonito, sino porque nadie le había agradecido nunca por escuchar. Porque en un mundo lleno de gritos, de opiniones, de juicios y respuestas rápidas, él se dio cuenta de que lo que más falta hace es espacio para el alma del otro. Volvió a terapia. Esta vez, no porque se sintiera roto, sino porque quería conocerse mejor. La terapeuta, una mujer mayor, lo miró con curiosidad cuando él dijo: «Siento que durante años llevé una máscara. No sé si me la puse yo o si me la pusieron, pero ya no la quiero más». «¿Y qué hay debajo de esa máscara?», preguntó ella. Lucas se quedó callado unos segundos. Alguien que siente mucho. Que siempre sintió. Pero le dijeron que eso era debilidad. Ella asintió, como si lo hubiera escuchado muchas veces antes. Y tal vez sí. Porque el mundo está lleno de hombres que aprendieron a esconder su ternura, su sensibilidad, su tristeza, como si fueran pecados. Pero Lucas ya no quería esconder más. Volvió a escribir, pero esta vez no solo para él. Comenzó un pequeño blog. Nada pretencioso. Lo llamó Los silencios que importan. En él, relataba pequeñas historias, como la de su sobrina, la mujer del parque, o simplemente reflexiones sobre lo que sentía al caminar sin auriculares por la ciudad. Para su sorpresa, algunas personas empezaron a dejar comentarios. Uno decía: «Gracias por poner en palabras lo que yo no sabía que sentía». Otro: «Leí esto y abracé a mi hijo». Y entonces lo entendió. Su forma de ver el mundo tenía un lugar. Su sensibilidad era útil. Su voz, incluso en silencio, podía llegar lejos. Un día, su hermana lo llamó. Estaba llorando. «No sé cómo lo haces, pero desde que empezaste a venir más seguido, la casa se siente diferente». Lucas no dijo nada. Solo escuchó. «Mi hija te adora. Dice que contigo puede ser ella misma. ¿Y sabes? Yo también siento eso». Lucas volvió a sentir esa punzada en el pecho. Pero ya no dolía. Era como si un músculo olvidado comenzara a despertarse. Ese músculo era el amor sin condiciones. Pasaron los meses. Lucas se atrevió a más. Comenzó a dar pequeños talleres de escritura emocional en un centro comunitario. Las personas llegaban con timidez. Muchos sin experiencia previa. Pero bastaba una consigna: escribe lo que no pudiste decirle a alguien que te importó. Y el milagro sucedía. Hombres duros escribiendo sobre padres ausentes. Mujeres agotadas escribiendo sobre maternidades invisibles. Jóvenes escribiendo cartas a sus versiones pasadas. Y en medio de ese espacio, Lucas brillaba sin hablar demasiado. Porque su don no era la oratoria. Era la escucha. La capacidad de sostener el silencio sin llenarlo con juicios. De mirar al otro con ojos que no exigen, sino que abrazan. Una noche, luego de un taller especialmente emotivo, una mujer se le acercó y le dijo: «Tú haces magia. Pero no como los de la televisión. Haces magia porque haces que la gente se sienta válida». Lucas no supo qué responder. Solo sonrió. Y esa noche, al llegar a casa, escribió en su libreta:
La magia no está en lo que se dice. Está en cómo se mira. En cómo se está. Su sobrina ahora lo esperaba cada fin de semana con dibujos, preguntas y abrazos. Un día le preguntó: ¿por qué siempre me miras a los ojos cuando hablo? Lucas se agachó hasta su altura, la miró, y le respondió: porque tus palabras son importantes. Porque tú eres importante. Ella sonrió con la sinceridad de quien no duda. Y Lucas entendió que el mundo podría cambiar si cada niño sintiera eso al menos una vez en su vida. Al cerrar la segunda etapa de su blog, Lucas escribió una entrada especial. Érase una vez un hombre que se creyó innecesario. Que pensó que sentir lo hacía débil. Que confundió el silencio con la ausencia. Pero un día, una niña lloró frente a él sin decir una palabra. Y entonces, todo cambió. A ti que lees esto, tu sensibilidad es un faro, no una carga. Tu presencia es medicina. No dejes que el ruido te haga olvidar el valor de tu silencio. Hay una niña allá afuera. Hay un niño. Un anciano. Una mujer rota. Un hombre solo. Esperando que alguien los mire con verdad. Que alguien no corrija, no interrumpa, no dé respuestas. Solo escuche. Tú puedes ser ese alguien. Lucas no se volvió famoso. Ni millonario. Ni viral. Pero eso ya no le importaba. Ahora dormía en paz. Porque había recuperado lo más valioso que una persona puede perder, el sentido de su existencia. Y todo comenzó el día que una niña guardó silencio. Pero él sí escuchó. Esa noche, Lucas no durmió. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando soltó el bolígrafo, con la mano temblorosa y el corazón latiendo como si acabara de correr kilómetros. La habitación estaba en silencio, pero dentro de él, algo se movía con fuerza. No era ansiedad. No era miedo. Era una vida que pedía salir. Miró sus páginas llenas. No había retórica. No había ornamentos. Solo lo crudo. Lo esencial. Confesiones como: amo mirar el cielo antes de llover y no me interesa si eso parece tonto. Me duele más un gesto frío que un grito. Abandoné la música porque me hicieron creer que era una pérdida de tiempo. He vivido escondido en una versión de mí que no elegí. Pero lo que más lo golpeó fue esa última línea. ¿Y si mi sensibilidad no es una debilidad, sino mi superpoder? La leyó una y otra vez, como si no pudiera creer que esas palabras salieran de él. Como si, de pronto, lo que por años fue una carga se revelara como un don mal entendido. Por primera vez en años, se levantó temprano sin odiar la alarma. El sol aún no había salido, pero él sentía que sí. Preparó café, abrió la ventana, y respiró profundo. Su libreta estaba sobre la mesa, abierta. La luz tenue la iluminaba como si fuera algo sagrado. Y en ese instante, Lucas comprendió algo fundamental: había vivido con la idea de que tenía que cambiar para merecer amor, aceptación, respeto. Pero la verdad era que ya tenía dentro de sí lo que otros necesitaban. Solo debía dejarlo florecer. Ese día, decidió no ir a trabajar. No por evasión, sino porque necesitaba tomar una decisión mayor. Se sentó frente a su computadora y escribió una carta de renuncia. Tenía un empleo que no detestaba, pero que nunca lo encendió. Era funcional, sí. Pagaba las cuentas. Pero no había alma en sus días. Y ahora sabía que no podía seguir negociando su autenticidad por seguridad. Imprimir esa carta fue como soltar un ancla. Lucas caminó durante horas. Por calles que había recorrido 1000 veces, pero ahora con otra mirada. No llevaba auriculares. No revisaba su celular. Estaba presente, como había aprendido a estar con otros, pero ahora consigo mismo. Al pasar frente a una escuela de música, se detuvo.
El cartel decía, clases abiertas para adultos, todos los niveles. No lo pensó. Entró. Quiero volver a tocar el piano, dijo al encargado, un joven con gorra y tatuajes en los brazos. ¿Hace cuánto no lo haces? Lucas sonrió. 20 años. El joven levantó las cejas, pero luego dijo, nunca es tarde para volver al lugar donde fuiste feliz. Y Lucas sintió que esas palabras eran más que una frase hecha. Esa semana se convirtió en un renacer silencioso. Volvió a tocar notas. Torpes al principio, pero cargadas de verdad. Cada tecla lo conectaba con un niño que había dejado atrás. Ese niño que soñaba con tocar en una sala llena de luz, no por fama, sino porque creía que la música podía sanar el mundo. Y ahora lo entendía, sanaba porque era real. Porque venía de adentro. Lucas también empezó a escribir públicamente sobre su proceso. Lo que antes eran pequeñas entradas en su blog, ahora se convertían en columnas que compartía en redes. Pero no para impresionar, sino para invitar a otros a preguntarse también, ¿qué parte de ti escondiste por miedo a no encajar? Un día, recibió un mensaje de una mujer de Bolivia. Leí tu texto y lloré. Tengo 53 años y toda mi vida creí que ser sensible era una vergüenza. Pero ahora me doy permiso para sentir. Gracias por darme ese espejo. Ese mensaje lo hizo llorar. Porque ya no eran solo sus heridas sanando, sino las de otros que, como él, vivieron creyendo que ser diferentes era un error que debían corregir. En su pequeño taller comunitario, una joven de 16 años, tímida, le entregó una hoja con un poema. Le temblaban las manos. ¿Puedo leerlo aquí?, preguntó. Lucas asintió. Ella se levantó y con voz suave leyó. Me dijeron que sentir era un castigo. Que llorar era de locos. Que hablar con las plantas era raro. Y que escribir sobre el viento no servía de nada. Pero yo sigo haciéndolo. Porque en el viento me escucho de verdad. Todos guardaron silencio. Y luego, uno a uno, comenzaron a aplaudir. Lucas la miró a los ojos y le dijo, ese viento del que hablas, es tu voz. Nunca la calles. Ella lloró. Él también. El cambio interno comenzó a notarse por fuera. Su hermana se lo dijo una tarde. Estás distinto. Más vivo. Más tú. Lucas sonrió. Creo que estoy, por fin, dejando de esconderme. Ella lo abrazó. Y mientras lo hacía, le susurró. Gracias por ayudarme a no esconderme yo tampoco. Lucas entendió entonces que vivir desde la verdad no es solo un acto de valentía individual. Es una cadena. Cada uno que se muestra tal como es, permite que otro también se atreva. Y lo que más duele del miedo a no encajar, es que nos quita la posibilidad de ser el reflejo que otro necesita para encontrarse. Un día, recibió una invitación inesperada. Un pequeño evento literario local buscaba oradores para compartir relatos sobre la autenticidad en tiempos de ruido. Lucas dudó. Sentía que aún no era alguien. Pero luego recordó su pregunta, ¿y si mi sensibilidad es mi superpoder? Y aceptó. La noche del evento, frente a un auditorio de 50 personas, Lucas subió al escenario con una hoja en la mano. La voz temblaba un poco, pero sus ojos estaban firmes. No vengo a enseñar nada. Vengo a compartir lo que fui descubriendo mientras volvía a mí. Y leyó un fragmento de lo que escribió aquella noche frente al espejo. He sido mucho más de lo que me permití ser. Amé con miedo. Soñé en secreto. Me apagué para no incomodar. Pero ya no quiero vivir así. Mi sensibilidad no es una falla de fábrica. Es la brújula que me guía hacia lo real. Hacia lo humano. Hacia el amor.
El silencio fue total. Y luego, el aplauso fue largo. No ruidoso, pero sí sentido. Una mujer se le acercó después, con los ojos brillosos. Gracias. Mi hijo es como tú. Lo mandé a terapia porque pensaba que era demasiado emocional. Ahora entiendo que es su forma de ser. Y me diste el permiso de admirarlo así. Lucas le tomó la mano. No lo reprima. Acompáñelo. Su sensibilidad es un regalo. Esa noche, Lucas volvió a casa caminando como la primera vez. El alma vibrando. Pero ahora con algo más, dirección. Sabía que no todo sería fácil. Sabía que habría días grises, inseguridades, dudas. Pero también sabía que no se volvería a esconder. Porque el mundo necesita menos máscaras y más verdades. Menos perfección y más humanidad. Y él había elegido ser humano, con todo lo que eso implica. Al volver a su apartamento, encendió una vela. Se sentó frente a la libreta y escribió. Ser yo me costó años. Y sin embargo, no cambiaría el camino. Porque cada paso, incluso el más doloroso, me acercó a esto. La pregunta que despierta. La certeza que renace. La vida que ya no quiero mirar desde lejos. Cerró la libreta. Respiró hondo. Y por primera vez, se dijo sin miedo. Soy sensible. Y eso es poder. Los primeros cambios no llegaron con estruendo. No hubo fanfarria ni luces. Fueron pequeños, casi imperceptibles, pero profundamente reales. Como el momento en que Lucas se atrevió a preguntarle a un compañero de trabajo cómo se sentía de verdad, y no solo como una cortesía mecánica. ¿Cómo estás?, preguntó, dejando el teclado a un lado, con el cuerpo girado, atento. Su compañero, Tomás, parpadeó un par de veces, como si no entendiera la pregunta. Bien, lo de siempre, respondió, encogiéndose de hombros. Lucas mantuvo el silencio. Pero no el incómodo. Ese otro, el que invita. El que permite. Tomás bajó la mirada y, tras unos segundos, murmuró. La verdad, estoy agotado. Siento que no llego a nada. Lucas no lo interrumpió. Solo asintió con los ojos. Ese gesto que dice, estoy contigo. Sigue. Y Tomás siguió. Habló durante 20 minutos. De su hija enferma. De las deudas. De lo solo que se sentía aunque viviera rodeado de gente. Cuando terminó, soltó un suspiro. Perdón, no sé por qué te dije todo esto. Lucas sonrió. Tal vez porque necesitabas decirlo. Y porque no estás solo. Tomás lo miró en silencio. Con un respeto nuevo. Uno que nace no del rango, ni del currículum, sino de algo mucho más escaso, la presencia auténtica. Ese tipo de momentos comenzaron a repetirse. Lucas no buscaba ser guía de nadie. Ni héroe. Pero al hablar con más apertura, algo en los demás también se abría. Como si su decisión de dejar de esconderse funcionara como una señal para los que llevaban años esperando permiso para ser ellos mismos. Y no pasó mucho tiempo hasta que, sin planearlo, la vida le ofreciera una nueva vía para compartir eso que antes escondía. Todo comenzó una tarde cualquiera, en una cafetería de barrio. Lucas estaba leyendo cuando escuchó, en la mesa de al lado, a una joven llorando en voz baja mientras le decía a una amiga. Le escribí una carta, pero nunca la leyó. Me dejó sin siquiera saber qué sentía de verdad. Lucas, sin querer ser invasivo, se sintió conmovido. Recordó sus propias cartas no leídas. Los silencios que duelen más que las respuestas. Esa noche, al llegar a casa, encendió la cámara de su teléfono. No había un guión. Solo una idea. Pola.
No sé si alguien va a escuchar esto, pero hoy vi a una chica llorar por una carta no leída. Y pensé, ¿cuántas cartas no han sido leídas en el mundo? ¿Cuántas verdades guardadas están por ahí, esperando espacio? Hizo una pausa. Si alguna vez escribiste algo que no pudiste decir, mándamela. Yo la leo por ti. Sin nombres. Sin juicios. Solo con respeto. Con alma. Subió el video a sus redes. Pensó que quizás nadie respondería. Que quedaría perdido entre el ruido digital. Pero a la mañana siguiente tenía más de 300 mensajes. Cartas desde Chile, México, Colombia, España. Cartas de hijas a madres. De amigos que ya no están. De amores imposibles. De despedidas. De perdones. Y Lucas empezó a leerlas. Una por una. Con pausa. Con emoción. Con el cuidado de quien no lee texto, sino vida. No añadía comentarios grandilocuentes. Solo respondía con su voz tranquila, a veces con lágrimas en los ojos. Gracias por compartir esto. Lo que sentiste fue válido. Lo que viviste no fue pequeño. Y aunque no te respondieron, tu voz merece ser escuchada. El canal creció. Pero no como crecen los canales que buscan entretener. Creció como una comunidad de almas rotas que empezaban a reconocerse. En 2 meses, tenía más de 20,000 seguidores. No lo buscó. No hizo publicidad. Solo fue él. Y en los comentarios se repetía una frase. Gracias por escuchar sin corregir. Por leer sin juzgar. Por validar lo que sentimos cuando nadie más lo hace. Un día, recibió un sobre en papel real, por correo postal. No tenía remitente. Solo una frase, para el que escucha con el alma. Dentro, una carta escrita a mano. Asterisco: cuando tenía 12 años, escribí una carta a mi papá. Quería decirle que no quería que se fuera de casa. Pero me dio miedo. Nunca se la di. Murió 3 meses después. Tu voz me ayudó a perdonarme por ese silencio. Gracias por ser lo que nadie fue para mí, alguien que escucha con amor. Asterisco. Lucas apretó el papel en el pecho. Cerró los ojos. Y lloró. No por tristeza. Por la belleza de ser útil. Alguien le escribió. No sé cómo lo haces, ¿no te pesa tanta tristeza? Y él respondió. No me pesa. Me honra. Porque en cada carta hay esperanza. Y porque cuando uno escucha de verdad, el otro ya no está solo. Y eso, lo cambia todo. En su trabajo, también llegaron los cambios. Lo que antes eran relaciones laborales frías, ahora eran charlas en el almuerzo, risas sinceras, confesiones inesperadas. Una compañera le dijo un día. No sé qué hiciste, pero el ambiente es distinto desde que hablas más. Como si tu forma de estar abriera algo en todos. Y Lucas entendió que el verdadero cambio comienza cuando dejamos de escondernos. Cuando nos atrevemos a ser tal cual somos. Porque eso se contagia. No todo era fácil, por supuesto. Había días de agotamiento. Momentos en que alguna historia lo tocaba tan profundamente que le costaba seguir. No por debilidad, sino porque su corazón era real. En esos momentos, tocaba el piano. O caminaba en silencio. O escribía en su libreta. Ya no para ser leído, sino para no perderse. Un sábado, en una transmisión en vivo, alguien le preguntó. ¿Por qué haces esto? Lucas miró a la cámara. Sonrió. Porque durante muchos años pensé que tenía que esconderme. Que sentir era un problema. Y ahora entiendo que, cuando uno acepta lo que es, puede sanar y ayudar a otros a hacer lo mismo. No soy un experto.
Solo soy alguien que aprendió a escuchar y a amar desde ahí. Miles de personas estaban conectadas, pero Lucas solo pensaba en una. La niña que le dijo, mi papá ya no me mira. Todo comenzó ahí, con una lágrima, una confesión, un silencio compartido. Y ahora, ese gesto se expandía, como una cadena invisible de humanidad. Un padre le escribió: gracias a ti, hoy escuché a mi hijo sin corregirlo. Me senté, lo miré, y solo estuve ahí. Fue el mejor día de su vida, me lo dijo. Y yo, no sabía que tampoco podía ser tanto. Lucas respondió: nunca es poco cuando se da con verdad. Otro mensaje llegó de una mujer mayor. Tengo 67 años. Pensé que ya no tenía derecho a sentir. Pero escucharte me recordó que sigo viva. Y que la ternura no tiene edad. Los primeros cambios no fueron épicos. No lo llevaron a escenarios gigantes ni a portadas de revistas. Pero lo transformaron. Y transformaron a otros. Porque cuando uno se atreve a cambiar desde adentro, sin buscar el aplauso, cambia el mundo, uno a uno. Una noche, mientras ordenaba su escritorio, encontró una nota antigua, doblada muchas veces. Era de su madre. La había escrito cuando él tenía 14 años. Nunca pierdas tu ternura, hijo. El mundo la necesita más de lo que dice. Lucas la leyó en voz alta. Sintió que, en el fondo, ella siempre lo supo. Y ahora, por fin, él también. Encendió la cámara. Respiró profundo. Y dijo: si estás viendo esto y sentís que no encajas, que sos demasiado, o muy poco, te lo digo con el corazón, no estás roto. Solo estás sintiendo en un mundo que olvidó cómo hacerlo. No dejes de ser tú. Tu forma de sentir puede ser justo lo que alguien necesita para volver a creer en sí mismo. El video se volvió viral. Pero eso no importaba. Lo que importaba era cada persona que, tras verlo, volvía a mirar su propia alma con ternura. Y Lucas lo sabía. Los primeros cambios ya no eran solo en él. Ese domingo, el aire tenía algo distinto. Una mezcla de nostalgia y calma, como si el tiempo se hubiese detenido para que los recuerdos respiraran. Lucas no había planeado volver a su antiguo barrio. Solo caminaba sin rumbo fijo, buscando silencio, buscando algo o a alguien. Tal vez a sí mismo. Y entonces lo vio, el portón oxidado de su antigua escuela. Detuvo los pasos como quien encuentra una carta olvidada entre los libros. El edificio estaba cerrado, las ventanas cubiertas con polvo, los columpios inmóviles bajo la sombra del árbol viejo que aún se mantenía en pie. Lucas apoyó las manos en el enrejado frío. Sus ojos viajaron al pasado sin permiso, sin esfuerzo. Todo volvió de golpe. El timbre, el olor a lápices nuevos, las filas en el patio, la sensación de no pertenecer del todo. Y de pronto, lo vio. Ahí estaba él. Su yo de 8 años. Sentado solo, bajo ese mismo árbol, con los cuadernos abiertos y los colores esparcidos. No jugaba fútbol. No gritaba como los demás. Solo dibujaba mundos que no existían afuera, pero sí dentro. Lucas entrecerró los ojos. No era una alucinación. Era su mente abriéndole un portal. Una escena, tan vívida como un recuerdo que nunca se fue. Y sin pensarlo, le habló. No llores más, susurró, con un nudo en la garganta. No eras raro. Solo eras más consciente. No eras débil. Solo sentías más que los demás. Su voz temblaba, pero no de miedo. De redención. El niño levantó la cabeza en su imaginación. Y por un instante, lo miró. No con juicio. Con una mezcla de sorpresa y alivio.
como quien finalmente encuentra un refugio después de una tormenta larga. Lucas se agachó, al menos en su mente, y se sentó junto a él. «Perdóname», le dijo con los ojos húmedos. «Por dudar de ti. Por esconderte. Por creerte menos, solo porque nadie te entendía. Perdóname por intentar cambiarte para encajar. Por no defenderte cuando más lo necesitabas». Y el niño, sin decir palabra, le extendió un dibujo. Era un corazón abierto, y dentro, una figura pequeña que parecía él, abrazando el mundo. Lucas sonrió. Ese dibujo era real. Lo había hecho cuando tenía 8 años. Lo había escondido en un libro. Nunca más lo encontró. Nunca dejaste de estar ahí, ¿verdad? Yo me fui, pero tú me esperaste. El niño asintió. Y desapareció, como se van los sueños que han cumplido su misión. Lucas se quedó ahí, de pie, con los ojos cerrados, respirando profundamente. Y por primera vez en muchos años, se sintió completo. Camino a casa, todo le pareció diferente. No porque el mundo hubiese cambiado, sino porque él había regresado con una parte que creía perdida. Su niña interior. Y con él, volvió algo más, una promesa. Ya no viviría para protegerse. Viviría para expresar todo lo que alguna vez cayó. Al día siguiente, Lucas escribió una carta pública. La compartió en su canal, sin filtros, sin maquillaje emocional. A todos los que alguna vez sintieron que eran demasiado sensibles, demasiado emocionales, demasiado silenciosos. A ustedes, que alguna vez se miraron al espejo y se preguntaron, ¿qué tengo de malo? A ustedes, que fueron niños conscientes en un mundo distraído. Les digo algo que nadie me dijo a tiempo. No tienen nada de malo. Lo que sentís, lo que percibís, la intensidad con la que vivís, es un regalo. El mundo necesita menos ruido y más alma. Y ustedes son parte de esa respuesta. No se escondan más. No cambien su luz para que otros no se incomoden con ella. Abrácense. Defiéndanse. Y sobre todo, créanse. Porque lo que llevan adentro, vale oro. Ese texto se compartió miles de veces. Pero no fue la viralidad lo que lo marcó. Fue el mensaje privado que recibió de una madre. Mi hija de 9 años llora porque le dicen que es rara. Leímos tu carta juntas. Y por primera vez, se durmió con una sonrisa. Gracias por hablarle al niño que todos llevamos dentro. Esa noche, Lucas volvió a sus dibujos. Sacó sus lápices, sus viejos cuadernos, y comenzó a ilustrar pequeñas escenas con frases sencillas. Un niño en una nube. Una niña abrazando una estrella. Un adulto mirando con ternura a su reflejo de infancia. Y escribió, no dejes atrás a quien fuiste. Está esperando que lo abraces. Publicó esos dibujos en un álbum virtual. En 2 semanas, se volvió un proyecto editorial. Docenas de padres, maestros y psicólogos lo contactaron para usarlo en sus espacios. ¿Quién hizo esto?, preguntaban. Y Lucas solo decía. Un niño que creció, pero nunca se olvidó de sí mismo. Una tarde, fue invitado a dar una charla en una escuela. Aceptó, con algo de nervios. No por temor al público, sino porque esa escuela era la suya. La misma donde había dibujado en soledad. Donde aprendió a esconderse. Entró al aula con pasos lentos. Miró los pupitres. Todo era igual, pero también diferente. Porque ahora, él era diferente. Se sentó frente a los niños. No llevó una presentación. Solo su historia. Yo fui como muchos de ustedes. Me gustaba dibujar. Sentía mucho. Y pensaba que eso era un problema. Hasta que entendí
que era mi mayor tesoro. Los niños lo escuchaban con los ojos muy abiertos. Algunos se removían incómodos. Otros apretaban sus cuadernos. Y uno levantó la mano. ¿Y ahora sos feliz? Lucas sonrió. Miró al techo. Y respondió con la voz temblando. Ahora soy libre. Que no es lo mismo, pero se parece mucho. Esa respuesta quedó grabada. Y, sin que él lo supiera, una de las profesoras la subió a sus redes. El video explotó. Pero una vez más, eso no era lo importante. Lo importante era que, al día siguiente, 3 niños llevaron sus dibujos y los pegaron en la cartelera con el título, Lo que me hace único. Lucas entendió algo ese día. Sanar a tu niño interior no es solo un acto personal. Es un acto de servicio. Porque cuando alguien se atreve a abrazar lo que fue, otros se sienten con permiso de hacer lo mismo. Pasaron semanas. Y Lucas comenzó un nuevo proyecto. Un taller llamado Volver a Uno, donde adultos compartían cartas que les habrían escrito a sí mismos de niños. Y cada sesión era un milagro. Lágrimas, risas, catarsis. Personas que por años vivieron huyendo de su verdad y por fin se reencontraban. Una mujer escribió: a la niña que se creyó tonta por no entender las matemáticas. No eras tonta. Solo eras más poeta que contadora. Un hombre leyó: a ese niño que solo quería jugar sin que lo golpearan. Te fallé. Pero estoy aquí. Y ya no dejaré que te hagan daño. Lucas no dirigía como un gurú. Solo contenía. Escuchaba. Y con su sola presencia, permitía que las almas se soltaran. Porque lo había vivido. Porque sabía cómo dolía ignorarse. Una noche, caminando solo por el barrio, se volvió a detener frente a su antigua escuela. Esta vez, el portón estaba abierto. Entró sin pensarlo. El árbol seguía ahí. Y bajo él, encontró un cuaderno. Viejo, con tapas duras. Lo abrió. Solo tenía una frase, escrita con letra temblorosa. Gracias por volver por mí. Lucas lo abrazó como si fuera un trofeo sagrado. Y con lágrimas en los ojos, entendió. No solo había sanado. Había regresado. Había cumplido su promesa. Y lo mejor de todo es que ahora, no estaba solo. Pasaron los meses. El mundo giraba a su ritmo frenético, pero Lucas ya no giraba con él. No por desconexión, sino por elección. Había aprendido a caminar a su propio paso. Y eso, en un mundo donde todo empuja, era una revolución silenciosa. No tenía millones de seguidores. No llenaba auditorios. No salía en portadas de revistas. Pero cada mañana abría su bandeja de entrada. Y encontraba algo que ninguna fama podía igualar. Vidas reales. Tocadas. Sanadas. Despertadas. Mensajes breves. Sinceros. A veces mal escritos, pero cargados de alma. Le mostré tu carta a mi hijo. Lloramos juntos. No sabía cómo decirle que era valioso. Tú lo dijiste por mí. Leí tus palabras antes de tomar una decisión muy dura. Me diste fuerza. Gracias. Creí que estaba solo en el mundo. Luego te leí. Ahora sé que hay otros como yo. Y uno que lo quebró por completo. No te conozco, pero tus palabras me hicieron decidir vivir un día más. Hoy, estoy aquí por eso. Por ti. Lucas leía. Y lloraba. No por tristeza, sino por confirmación. Confirmación de que había hecho bien en dejar de esconderse. De que su voz, antes sofocada por la duda, ahora era un puente. Un puente entre personas que sentían mucho, pero callaban por miedo.
Un viernes cualquiera, fue invitado a una reunión pequeña, organizada por una maestra de primaria que usaba sus cartas con los alumnos. Solo queremos agradecerte, le dijo la mujer, con los ojos brillantes. Hay niños que cambiaron desde que los escuchamos leer en voz alta tus palabras. Lucas no supo qué decir. Solo sonrió. Y uno de los niños, tímido, se le acercó y le dijo: yo pensaba que estaba mal por llorar cuando algo me dolía. Pero tú dijiste que llorar es como regar lo que tenemos dentro. Lucas se agachó, lo miró a los ojos, y con un nudo en la garganta le dijo: gracias por recordarme por qué hago esto. Aquel día, al regresar a casa, Lucas tomó su libreta y escribió: no se trata de mí. Se trata de lo que pasa cuando alguien deja de fingir y se atreve a ser completo. Porque eso, esa valentía, despierta a otros. Luego miró al cielo y se preguntó algo que nunca antes había tenido el coraje de formular. ¿Y si mi historia, con todas sus heridas, era justo la medicina que alguien más necesitaba? Así empezó una nueva etapa. Lucas dejó de medir el impacto en números. Ya no importaban los me gusta, las métricas, las estadísticas. Lo único que medía era esto. ¿Cuánto amor real había puesto en lo que compartía? ¿Cuánta verdad? ¿A cuánto se había atrevido a mirar con compasión? Una tarde, en una librería pequeña del barrio, una señora mayor se le acercó. ¿Vos sos Lucas? ¿El que escribe esas cartas bonitas en internet? Sí, señora, respondió él, sonriendo. Ella se llevó la mano al pecho. Gracias. Tengo 72 años. Y después de leer una de tus publicaciones, decidí escribirle una carta a mi yo de 20. Me perdoné. Algo se me liberó aquí adentro. Y le tocó el pecho, justo sobre el corazón. Nunca es tarde, ¿no? Lucas le tomó las manos. Nunca, señora. Nunca. Esa noche, mientras tomaba un té frente a la ventana, una certeza se instaló en su alma. El mundo no necesitaba héroes perfectos. Necesitaba gente real. Gente dispuesta a mostrar sus cicatrices sin vergüenza. Gente que transformara su dolor en faro para otros. Y entonces escribió una frase en su cuaderno. El mundo no necesita que seas invencible. Necesita que seas auténtico. Que seas tú. Porque alguien, en algún lugar, está esperando exactamente eso para no rendirse. Con el paso de los días, Lucas comenzó a recibir invitaciones de personas que jamás imaginó. Un centro de salud mental lo contactó para que compartiera sus cartas en talleres para adolescentes. Una universidad lo invitó a una charla sobre la importancia de la sensibilidad en el liderazgo. Incluso una marca de ropa pidió usar frases suyas para una campaña sobre autoestima. Pero él seguía firme en su base. Si lo que digo no nace del alma, prefiero callar. No se vendía. No se perdía. No se disfrazaba. Porque había aprendido algo que le costó años entender. La sensibilidad, cuando se abraza con dignidad, no te debilita. Te convierte en raíz. Una noche, compartió un video corto, sin producción. Solo él y su voz. Hay alguien en este mundo que necesita que tú no te rindas. Quizás no lo conoces aún. Pero cuando lo hagas, vas a entender que todo valía la pena. No por fama. No por éxito. Por conexión. Porque tu historia, tu alma, tu manera de sentir, puede ser justo el lenguaje que alguien necesita para despertar. Lo grabó y lo publicó sin revisar. Se fue a dormir. Al despertar, miles de personas lo habían compartido. Pero una respuesta lo dejó inmóvil. Mi hijo de 16 años no habla mucho. Está en terapia por ansiedad. Anoche me pidió que viera un video contigo. Lloramos abrazados. Gracias, Lucas.
Gracias por decir lo que yo no sabía cómo expresar. Lucas no respondió de inmediato. Solo cerró los ojos. Se cubrió el rostro con las manos. Y se permitió llorar. Pero esta vez, no era dolor. Era gratitud. Profunda, serena, luminosa. Porque ya no necesitaba reconocimiento para saber que valía. Ni aplausos para sentirse completo. Solo necesitaba seguir siendo quien era. Y eso, ahora, era suficiente. Pasaron semanas. Una periodista le escribió: queremos hacerte una nota. Tu historia es inspiradora. Él dudó. No porque no quisiera compartir, sino porque sabía que no quería convertirse en un personaje. Aceptó, con una condición. Solo si puedo hablar de lo que realmente importa. La ternura. La empatía. La necesidad urgente de reconectarnos con lo que sentimos. La periodista aceptó. Y el título que eligieron para el artículo fue uno que Lucas nunca olvidaría. El mundo necesita a alguien como tú. Lucas colgó esa frase en su estudio. Y cada vez que dudaba, que sentía miedo, que aparecía la voz del impostor en su cabeza, la leía. Y se recordaba. No estaba haciendo esto por ego. Lo hacía por legado. Por comunidad. Por humanidad. Una tarde, caminando por el parque, un joven se le acercó. Nervioso. Con la voz temblorosa. «¿Perdón, sos Lucas?» «Sí», respondió. «Yo quería agradecerte. Estaba muy mal. Muy mal. Pensaba que no tenía sentido nada. Pero leí una frase tuya que decía, estás respirando. Eso ya es una victoria. Y decidí seguir. Solo quería que lo supieras». Lucas se quedó sin palabras. Lo abrazó. Fuerte. Como quien agradece sin decir nada. Y al separarse, miró al joven a los ojos y le dijo: «Gracias por recordarme porque no debo callarme nunca más». Esa noche, escribió una última frase antes de dormir. Quizás nunca seas viral. Quizás nunca te entiendan todos. Pero si hay una sola persona que respira más aliviada porque tú existes, entonces ya hiciste algo inmenso.